El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogo con tu Sabiduría. Y hoy día, numerología como herramienta de sabiduría. Numerología como herramienta de sabiduría. Nunca pensé que fuera a salir a hablar de esto. Ya, sal del closet. Rápido. Sí, estoy saliendo del closet. Bien, me gusta. Porque de las dos, la que sabe de numerología es la Marta. Marta, ¿qué es numerología? Partamos por ahí. Ok, pero, Mauricio, quiero antes de explicar un poquito qué es, quisiera hacer un contexto de por qué empezamos a hablar de esto. Y esto se conecta un poco con un episodio que hablamos antes sobre nunca digas esta agua no beberé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente racional nos dice ciertas cosas y lo conocido, no sé qué, trata, y a partir de ahí, temas sociales, se nos crea como una verdad. Uh-huh. Entonces, para mí pensar en numerología podía ser algo como predecir el futuro, no tengo ni idea, o sea, era una cosa que yo decía, nada, y eso nunca en la vida lo hubiera hecho. Como todo el mundo de las chambonadas, decías tú, ¿no? Claro, de hecho tengo que confesarte que cuando tomé la decisión alguna vez de empezar a hacer numerología, una vez entendí y aprendí, fue hace ya unos años, y la persona que me estaba ayudando con redes en ese momento publicó algo, creo que fue en Facebook, sobre numerología. Y alguien contestó diciendo, a ver, si sabe tanto, dígame si me voy a ganar la lotería en mano de basura y robando a la gente. Yo me acuerdo que me impactó tanto que le dije a ella, ciérrame ya esa cuenta de Facebook. O sea, no quiero que me relacionen con eso. Pero hoy lo que entiendo es, claro, la visión de esa persona desde entonces es la misma que he tenido yo muchas veces frente a otras cosas. Porque más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del tarot, que ahí claro, la experta eres tú y no yo, pero uno tiene una imagen de, uy, tarot, ¿y eso qué? Leer el futuro y las brujas, y no sé. Bueno, algo de bruja tengo, pregunta. Entonces, sí, yo también. Y yo creo que todos tenemos algo de brujo, es que tenemos tantas cosas sin explicar y en el cerebro sin explicar y nuestra mente racional, pero también hay tantos sucesos en la vida inexplicables que uno tiene que empezar a abrir la mente. ¿Qué es lo que trae el tema de numerología y cómo lo veo yo hoy en día y cómo se lo explico a la gente? Primero porque como yo además soy súper racional en muchas cosas y mi formación de base es administración de empresas y soy muy numérica y soy de cuadrito en Excel y de fórmula y todo eso, es un poco pensando en la naturaleza, los ciclos de vida y la naturaleza. No tengo ni idea de agricultura, pero no hay que ir a Harvard para saber que tú no puedes sembrar en invierno. No, claro. Por decir algo, o sea, hay una época para hacerlo. También es clarísimo que si hay un fruto, me voy a inventar un mango delicioso en un árbol y si yo no lo bajo en el momento en que se pudre. Uh-huh. Pero si lo bajo cuando todavía no está listo, tampoco madura. Y la vida es igual. Y la numerología, en este caso, digamos lo que yo trabajo, tiene que ver es con la fecha de nacimiento. Okay. Entonces, esa fecha de nacimiento, sencillamente con cálculos matemáticos, da una información que es absolutamente matemática. Y la información que da es, uno, a través de qué viene nuestra alma a aprender. O sea, todos sabemos y hemos hablado aquí que nosotros somos seres de luz, que venimos a aprender a través de una experiencia humana. Entonces, esa experiencia humana, ¿a través de qué viene a aprender? ¿Sí? Es decir, ¿qué pruebas va a tener o cuál es el aprendizaje que tiene que tener? Pues te voy a poner un ejemplo. En mi caso, mi camino de vida es el 3. Quiere decir que yo vengo a vivir mi vida, a caminar mi vida a través de ese número. ¿Qué información trae ese número? El número 3 es comunicación. Quiere decir que los que tenemos ese número en nuestro camino de vida venimos a trabajar, a funcionar a través del don de la comunicación. Ok. Pues mi trabajo es a través de hablar, así de sencillo. Sí, y por algo estamos aquí, claro. Por algo hay el podcast y por supuesto tú también tienes el 3. Pero ¿cuál es? Ese es un don que a mí me dieron. Yo traje el don de la comunicación y eso me lo da los números me dan esa información, el don de la comunicación.
Ahora, como todo, cuando uno lo identifica, dice, obvio, que todos sabemos eso. Lo que pasa es que es una herramienta para mostrarnos en blanco y negro, porque los seres humanos necesitamos en blanco y negro ver cosas. Entonces, porque hay que de alguna forma manejar la complejidad, no puedes vivir con todas las categorías, es como en el computador no puedes tener todas las carpetas abiertas, ¿no? Tienes que tener como totalmente de acuerdo. Nomás, claro. Entonces, yo tengo el don de la comunicación. Ajá. Y si yo lo veo, mi trabajo siempre ha sido a través de eso. Claro, hoy más aún, pero incluso cuando manejaba gerencias comerciales, de operaciones, pues todo es a través de la comunicación. ¿Comunicación para qué? Para que otros hagan, no yo. Otros. Hay otros que vienen a hacer ellos. En mi caso es comunicar para que otros hagan. Cada cual verá lo que hace con la información que reciba. Uh-huh. Ese mismo número me dice a mí que mi quiebre está en la duda de mí misma. ¿A qué significa eso? Todo el tiempo pensando que no. Yo dudo de mí misma. Entonces, ¿qué me pasa? Hay cosas que yo sé que sé, pero después digo, uy, no, yo mejor no digo eso porque van a pensar que me enloquecí. Okay. O yo mejor no hago eso porque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí ya saliendo del closet completa, cuando yo me certifiqué en angiología, después de haber dicho las peores cosas que tú te imagines sobre el tema de los ángeles y terminé en la mitad de un crucero en el Caribe, entendí que efectivamente yo dudo. Entonces, hay cosas que me explican y digo, yo ya sabía eso, pero ¿por qué lo sabía? Entonces, yo dudo de mí. Ese es mi quiebre. Hay otras personas que el quiebre es que dudan que le afecta lo que piensen de ellos. Ese no es mi quiebre. A mí no me importa que digan si estoy loca, no estoy... yo misma me he hecho mis propios cuentos, ¿vale? ¿Qué es, digamos, la forma en que yo puedo realmente pasar ese aprendizaje? Y es cuando yo confío en mi intuición, porque mi comunicación es de mi intuición. Toda esa información me la da el número 3. O sea, tienes claro tú lo que vienes a hacer. Lo que vengo a hacer, el quiebre. Claro, que es el quiebre. Y a través de qué vías puedes... volver eso una bendición para fluir. Claro, ya. Toda esa información te la da la numerología. Con un cálculo sencillo. Pero además es que es matemática. A mí me da risa porque yo a la gente que recibo en mi oficina para sesiones siempre le pido la fecha de nacimiento. Nunca nadie me pregunta para qué, afortunadamente. Pensará, sí. Ahora me van a empezar a preguntar para qué, pero entonces ya saben. Y yo hago un mapa, porque además como es matemático, es más, hago cuadro en Excel, formulado. Cuando me pongo a hacerlo a mano me toca contar con los dedos así, entonces ya hubo unos que formulé, así que maravilloso. Y yo tengo ya una claridad de esa persona. Y cuando empieza a contarme lo que necesita, literal, es matemático. Es matemático. Sí, mira, es bien curioso. La otra vez hablaba con otra amiga, que también es psicóloga, y hablábamos, las dos hemos tenido formación en tarot, que es lo que vamos a hablar en capítulos posteriores. Y hablábamos de eso, ¿no? De cómo... Bueno, yo le pregunto, o sea, después de un rato de confianza, de varias sesiones, oye, yo leo el tarot, ¿te gustaría que preguntemos a las cartas? Que más que preguntar adivinatorio, es como traer una herramienta nueva, un lenguaje nuevo que te permite expresar como ámbitos de conocimiento para el cual el lenguaje racional no sirve. Voy a ser más clara porque hablé como en chino. ¿A qué me refiero? Que yo decía, mira, la cantidad de gente que uno atiende o ve o conversa que todo el día tienen una conversación racional, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones o alguien que sabe, que viene a preguntarte qué puedo hacer para futuro, cómo reorganizar lo que voy a estudiar, etc. Es una conversación mucho de planificación, de cuál es tu objetivo, cuáles son tus metas, cuáles son tus indicadores. Entonces yo decía, si alguien viene a mi oficina, no quiere seguir hablando racionalmente, lo sabe hacer perfecto, pasa el día entero hablando racionalmente, pasa el día entero hablando de metas, de estrategias, de objetivos, recursos, indicadores, etc. No tiene ningún sentido que venga a mi oficina a seguir hablando racionalmente de algo. O sea, claramente ese tipo de lenguaje no le está sirviendo si no lo resolvería solo o sola. Entonces, claro.
cuando vienen para acá es porque necesitan hablar distinto, no solo de otra cosa, sino que distinto. Hay Pero fíjate también algo que necesitan, y ahí yo creo que, ponte tú esto, la numerología o el tarot, son como herramientas que te entregan una forma de hacerte cargo de un espacio que es difícil de hacer con la racionalidad, con el lenguaje Claro, hablado. pero fíjate cómo se conecta ahí con la sabiduría. Y esto es algo que yo le digo a todos los que vienen a consulta conmigo. Y lo quiero resaltar acá. Nada de lo que yo te voy a decir es nuevo. No lo para sabes. ti. Sí. Tú ya lo sabes. Yo siempre le digo, ya lo sabe. Y cuando yo empiezo a explicarles, y sobre todo, claro, cuando empiezan a ver que hay cierta información donde yo le digo, claro, pero es que el quiebre es esto, pero usted sabía esto, pero no lo hizo. ¿Y usted por qué sabe eso? Primero porque el número me habló, pero segundo, o sea, si yo no tuviera el número lo podemos hablar y va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la el número sensación me es como que permite... te canta. Exactamente. La Y sensación que yo entonces tengo, me muestra con más claridad. Entonces es maravilloso porque me pone en blanco y negro algo, porque mi mente racional necesita ver. Entonces cuando yo veo, digamos, los ciclos, entonces cada año tiene tantos ciclos, entonces son tanta etapa, los ciclos, hago el cálculo, bueno, todo ese rollo. Entonces se da uno cuenta, claro, este era un año para iniciar cosas nuevas. Este era un año para hacer cierres. Este era un año para hacer cambios. Este era un año para tomar decisiones. Pero no es que yo, si no tengo esa información, no lo haga. Igual lo hago. Lo que pasa es que la información que trae la numerología es súper bonita porque te dice, usted ya sabe eso. Pero si no lo hace en el momento que le toca, se fue por el camino largo. Va a tener y que muchas esperar el veces siguiente decidimos ciclo. irnos por el camino largo. Es como ¿ves? que tiene que esperar el siguiente ciclo. O sea, si yo tomo la metáfora de que en el fondo la numerología es una forma o un lenguaje que se hace cargo de la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza, en tanto somos parte de este entramado, y te entrega una herramienta para como observar esa dinámica que tiene una cierta lógica. Y fluir con esa lógica. Fluir con eso, no se te fluir ordena. con esa lógica. Entonces, entiendo te voy que a poner un ejemplo. Ya. Un ejemplo tonto, pero que además es real y te digo, lo veo y lo veo en todos. En el ciclo, ¿sí? El año 1, 2, 3, hasta el 9. Okay. La gente que sabe viene ya pensando, no me gusta esto que estoy haciendo, no me hace sentido este trabajo, no comparten mis valores, no me gusta tratar, pero claro, hay una parte que dice, ¿y qué? ¿Y yo cómo voy a renunciar así nomás? No, yo mejor me quedo aquí quietico porque la plata, listo. Es como el árbol que está saliendo ahí, el mango empezando a salir. Entonces yo digo, bueno, ahí viene el mango. Uy, pero yo no me puedo cambiar porque es que ese mango no ha madurado, entonces todavía no me lo puedo ir a comer. Y entonces no, entonces me voy a esperar otro poquito. Y sigue, mientras sigue y sigue, cuando se da cuenta el árbol ya se maduró y se pudrió. Te toca el siguiente ciclo. Y entonces, ¿qué te pasa? No, ni siquiera te toca el siguiente ciclo, sino que la vida toma la decisión por ti. Entonces, cuando, voy a poner un ejemplo, yo sabía que me tenía que ir a ese trabajo, no me hacía sentido, esto no era, Llegó el momento de tomar la decisión, yo ya sé que la tengo que tomar, pero mis miedos racionales no me dejan ver más allá. Entonces, prefiero quedarme aquí cogido de esta ramita, así mejor dicho, yo no esté viendo bien, pero es como lo seguro que tengo. Y la vida te dice, y entonces te despiden. Y tú dices, pero si yo sabía que me tenía que ir, se arma este lío y encima de todo me echan. Marta, una duda. ¿Qué te hizo cambiar tu creencia en relación a la numerología? ¿Qué fue lo que te hizo que te hiciera sentido? No, porque, porque uno puede tener una opinión, incluso después dice, ya voy a estudiar, ¿ok? Pero hay un momento en que tú dices, mira, no sé cómo, pero sí. Mira, es todo como me ha pasado a mí en mi vida. Decir sí y atender al llamado. Entonces una amiga me dijo, ay, oye, viene un personaje que va a hacer un lanzamiento de un libro, no sé qué, ¿me acompañas? Ella había sido mi segunda clienta en mi oficina. Y entonces yo además me sentía con una deuda de gratitud con ella, había creído en mí. Entonces fui.
obvio, tocaba comprar el libro, entonces yo compré el libro y llegó el señor del libro y entonces, que si nos firman el libro, cuando yo le entregué el libro me dijo, dame tu fecha de nacimiento, entonces yo le di mi fecha de nacimiento. Hizo 30 y me hizo una dedicatoria, pero cuando yo leí la dedicatoria yo dije, este personaje, ¿por qué sabe eso? Entonces le dije, ¿y le puedes hacer una a mi marido? Me dijo, sí, claro, dame la fecha. Entonces, y yo, este man, ¿por qué sabe eso? Bueno, él dio su charla al libro, yo me empecé a leer el libro y me gustó. Luego otra vez mi amiga me dijo, oye, este personaje va a venir a dictar un taller. Como el tipo me había gustado, pues fui al taller. Y resulta que el taller de numerología. Y ahí estaba el libro y yo dije, como toda mi vida dije, bueno, pues por algo estaría aquí, miremos a ver. Compré el libro, me senté y como yo soy juiciosa y soy nerd, entonces tomé apuntes, y de pronto él puso un ejemplo específico de algo que a mí me hizo clic con una circunstancia muy puntual que estábamos viviendo en ese momento con mi marido. Él específicamente, un tema laboral. Entonces él puso un ejemplo, Entonces cuando él dijo eso, nos puso a hacer un ejercicio y yo dije, voy a calcular lo de mi marido. Y cuando calculé, coincidía exactamente con el ejemplo que le acababa de dar y yo dije, uy, esto está muy, muy, muy freak. Pero ahí quedó. Como siempre, yo me fui y dije, bueno, ya metí esa platica, llegué a la casa, le conté a mi marido, me dijo que era el curso de numerología. Ahora no te vas a volver a la numeróloga loca. Bueno, las mismas discusiones que siempre tenemos con mi marido y yo, no, nada que ver. Y ahí quedó el tema. Viajando una vez a Panamá a atender gente, en el avión me puse a leer y encontré mis notas de numerología y dije, voy a preguntarle a la gente de Panamá sus datos, a ver si funciona. Entonces, el día que llegué, a todos los que tenían sesión conmigo les pedí la fecha y me senté como a hacer el ejercicio. Realmente cuando empezó la sesión no usé nada de eso, pero el último día, que ya era domingo y yo ni siquiera iba a trabajar, apareció una persona que dijo que alguien le había hablado a mí y quería sesión conmigo. Entonces yo le dije, era a través de mi hermano me dijo, viene fulanito, le dije, pídale la fecha de nacimiento y listo, yo la atiendo. Cuando llegó esta persona, yo le hice el cálculo, se sentó, una persona absolutamente desafiante se sentó. Yo le dije, bueno, cuéntame por qué estás aquí, cómo llegaste acá, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Y se sentó y me dijo, nada, yo vengo a ver qué es lo que usted hace, como me hablan tanto de usted. Así, y yo, ok, pero algo que quieras hablar, algo que ni te No, a ver, ¿usted qué es lo que hace? Tenía tiempo y dinero para su curiosidad. y eso empieza a generar dudas en mí. ¿Ves? Porque yo empiezo a dudar de mí, porque ese es mi quiebre. Yo tenía el cuadernito con el cálculo y como soy súper juiciosa había puesto todas las notas y colorcitos y ella dijo eso y yo recuerdo que yo como, señor, ¿y ahora yo qué hago? Y miré y vi el número. Recuerdo muy bien el número de ella, era número 2. El número 2 son las personas que dan mucho y dan y dan y dan y dan, pero entonces siempre quedan en desequilibrio. ¿Ok? O porque esperan que les den en la misma proporción y no todo el mundo pues va a dar en la misma proporción, o porque dan mucho a otros pero no se dan a ellos. Ajá. Entonces yo empecé a leer eso y yo como que dije, uy, ¿por qué me llegó esta información? Y entonces le dije, mira, bueno, no tengo ni idea, pero tengo una sensación y es que tú eres una persona así, así, así y te puede estar pasando esto en este momento y yo dije eso y la señora se puso a llorar, es que en este momento, y ¡fum! Ahí arrancó la sesión. A partir de ese día, siempre pido la fecha de nacimiento. Uh-huh. Fue como lo que me hizo, y como te digo, lo volví cuadrito Excel, porque es matemático, es observar. Como ¿Y te digo, la numerología se aplica solo a la fecha de nacimiento o...? Pues la que yo trabajo es solo la fecha de nacimiento, pero me imagino que hay... Es más, la usan con el nombre, dependiendo de la letra, qué número cae en el abecedario. Creo que usan también la hora de nacimiento. O sea, la que yo uso es un tema muy básico, muy claro, con el que yo me conecto y es, ¿a qué vino usted? ¿Qué viene a aprender en su vida? ¿Y cuál es el quiebre que no lo está dejando avanzar?
Mm. ¿Cómo es usted en esencia? Y entonces esa esencia, ¿qué bondades tiene? Pero también qué quiebres tiene. Y cuando sumo esas dos, me da el propósito mayor, como el propósito al que vino a la vida. Y los ciclos de la vida. Entonces está en momento de aprendizaje, está en momento de recoger, está en momento de sembrar, está en momento de nuevos inicios. Esas son como la información que yo uso. Es muy parecido al cálculo del arcano. El arcano, viéndolo como del lado del tarot, que se supone que también tiene que ver con cuál es tu misión, cuál es el aprendizaje, cuáles son tus luces y tus sombras. Tus luces y tus sombras. Yo lo que creo es que todo está conectado, y yo creo que se calcula de hecho con la fecha del nacimiento también, ¿no? Entonces como que llegan al mismo resultado. Pero a mí lo que me parece como más fascinante, que te comentaba en otra ocasión, cuando hablábamos del auge, ¿no? De por qué hemos llegado a usar distintas herramientas de conversación, la numerología, el tarot, no sé, yo qué sé, todo lo que anda dando vuelta. Y esto porque al inicio dijimos, cuando uno pasa todo el día en conversaciones racionales, las conversaciones racionales ven lo que ven las conversaciones racionales, como no voy a mirar un insecto con un telescopio, ¿no? Lo voy a mirar con un microscopio, no, porque el telescopio ve lo que ve nomás. Pero hay todo un mundo que va más allá de solo lo racional, planificado, ordenado, lineal, que es difícil el acceso, pero lo vivimos y no sabemos cómo hablar de eso. Entonces, tengo la sensación de que nos da facilidad para conectarnos desde otro lado, ¿no? Y como, sí. Es como, ok, yo sé que tengo esta conversación, sé que hay un espacio que no es racional, no sé muy bien cómo opera y tengo que buscar alguna forma de acceder a ese espacio. Y ahí me acordé de que habíamos comentado una frase que dice Jung en algún momento, dice, en aquellos espacios que no tienen ningún sentido, está lleno de significado, ¿no? Quiere decir, no entendemos nada, no tiene sentido, no tiene la lógica racional, pero justamente ahí donde están todos los significados. Entonces necesitamos una forma distinta de aproximarnos a eso. Ahora, fíjate una cosa, a mí terminó haciéndome sentido la numerología cuando empecé a hacer los cálculos matemáticos y vi que claramente siempre funcionó, porque yo tengo mi mente racional y como te digo, lo bajé a cuadrito Excel, todo ese rollo. Además, ahí te muestra cómo funciona tu mente, cómo funciona tu parte creativa, cuáles son tus retos en origen, cuál es tu propósito, cómo funciona tu emocionalidad, cómo funciona, digamos, tu parte material, económica, todo eso. Pero es matemático. Claro, hay gente que le calza más lo simbólico, hay gente que le calza más los dibujos, no sé. Claro, entonces, pero también les llama la atención de, ¿y tú por qué sabes eso? ¿Tú por qué sabes eso? No, es que no yo sea bruja, es que hay un cálculo matemático detrás que tiene una información maravillosa para que tú puedas fluir y aprender. Y es lo que yo le digo a todos, no porque usted tenga esta información se va a salvar de los años de inicio. No. No se va a salvar del año de inicio. Yo puedo sembrar la matica hoy, pero al otro día no va a estar. Eso tiene un proceso y así pasa con nosotros. Entonces, en la medida que a mí me sirve, porque como mi mente racional necesita procesar, entender la lógica que hay detrás. Pero ¿no te hace el sentido de que uno se enfrenta como al misterio? Que yo creo que eso es muy atractivo de los que podamos decir como lenguajes alternativos. Es que te enfrentas a un misterio y de repente la sorpresa es lo que te enganchas, como, ¡oh! Lo entendí, o calza, claro, ¿no? Pero claro, es la sensación de aproximarse a un misterio. Y le pongo la palabra misterio porque tiene una cierta connotación de sagrado, de que no es cotidiano, de no que es cotidiano, no es igual, sí, de que va más allá de la interacción, comillas, ordinaria, me refiero del día a día. Y que sí, uno resuena con eso. O sea, lo que hemos hablado muchas veces, después yo te decía, he pasado por varios ciclos, como decir, pasé de ser súper religiosa a ser súper atea, después de atea pasé a ser analista del discurso. Te has movido en todos los extremos. Después constructivista radical, y ahí después como que llegué otra vez, me di la vuelta, alma, espíritu, coaching, porque después de esa vuelta siempre me quedaba un espacio que dije, aquí hay un misterio
que no está siendo captado por esto. Entonces, más que decir o, es un decir y, ¿no? Es como, sí, la biología. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Cuerpo, y la emoción, y la cognición. Y la mente, y la energía. Y la energía, y lo inefable, y lo que no entiendo, y lo que me es misterioso. Y de alguna forma, por eso te decía que yo creo que las conversaciones que uno tiene es que se aproxima a aquello misterioso, eso que no te hacen sentido las otras conversaciones. Y por eso yo creo que estamos experimentando. Ni siquiera que las otras no te hagan sentido, es que esta ya te llama la atención porque las otras son tan cotidianas que aquí hay algo que quieres ver más. Y hay algo que no es cotidiano a veces que quiero hablar. Hay algo que me está pasando que yo sé que uno siente que te supera de la cotidianeidad. Pero fíjate que además todo este lenguaje es súper bonito porque, y porque me empezó, digamos, bueno, a mí me conectó porque como te digo, tiene un fundamento numérico detrás, tiene una conexión detrás y para mí me permite conectarlo de alguna manera racionalmente. Claro. Porque yo, a pesar de que todos estos temas me encantan y todo, todavía tengo una parte ahí de duda que ese es principalmente mi quiebre. Entonces yo necesito como probar que sí sirve. Y cuando ya pruebo que sí sirve, como que digo, ok, listo. Pero lo aterrizo a la cotidianidad porque esas herramientas lo único que hacen es darnos información para poder fluir con la vida y con el aprendizaje. No es evitarnos el aprendizaje, es facilitarnos el aprendizaje. Si no es ir por la carretera destapada, es poder coger la autopista. Igual tengo que manejarla, igual tengo que pasar por ahí. Pero paso con un nivel de conciencia mayor que me permite observar más lo que está pasando alrededor. Claro, ahí está el poder de esto, de aumentar la comprensión. Por lo tanto, la conciencia. Si te sirve, fantástico, si no te sirve, busca otra. En el fondo, y si la quieres usar, maravilloso. Yo a todos les digo, mire, esto es como cuando uno va al médico y el médico le da la receta, la fórmula médica, la prescripción, como la quieran llamar. Y yo me la llevo y la meto en la cartera y nunca compro el remedio. O peor, lo compro pero no lo uso. Lo mismo, porque existe el libre albedrío. O sea, cada cual decide qué hace con la información. Pero lo que yo estoy convencida es que quien llega, por lo menos a mi consultorio, a una sesión donde sale toda esta información, es porque necesita oír esa información. Y por eso yo siempre les digo, yo no le estoy diciendo nada nuevo. Lo que le está diciendo la vida es que ya tiene que empezar a tomar acción frente a esta información. Si alguien quiere, como para ir cerrando, aproximarse al mundo de la numerología, ¿tú qué le recomendarías? ¿Alguna página, algún texto, algún autor o un ejercicio? Sí, realmente la persona de la que yo aprendí esto, él se llama Joseph Soler. Ok. Debe tener una web, me imagino, ¿no? No tengo ni idea, pero me imagino que sí. Él es español, es espectacular y él tiene varios libros sobre el tema. O sencillamente mirar, hay muchas aproximaciones diferentes a la numerología. Como te digo, la que yo trabajo, pues no es nada diferente a qué viniste, por qué, para qué, cuál es el quiebre, cómo lo vuelves una bendición. Una pregunta sencilla eso, que lo resolvemos rápido. Sí, yo lo manejo súper sencillo, pero eso tiene que tener miles de niveles. Y habrá miles de cosas para aprender ahí. Perfecto. Bueno, los dejamos con esta inquietud, como les contamos varias... Salí del closet total. Salí del closet total. Sin ningún pudor, si esto hay que cambiarle el nombre a Confesiones de Marta. Nada, la próxima, en capítulos posteriores vamos a hablar de otra, vamos a hablar de tarot y vamos a hablar de la aproximación junguiana del tarot, entre otros temas. Y por lo pronto, escúchenos en YouTube, suscríbanse al canal. Pueden ver la información en nuestro Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, todo seguido, en todas las plataformas de streaming. Y sobre todo, escríbanos sugiriendo temas. Sí. Este tema de la numerología, pues han venido preguntándonos sobre esas herramientas que usamos, entonces aquí estamos haciéndole caso a nuestros seguidores. Y porque poco a poco estamos preparando ya encuentros presenciales.
Entonces, estamos recomendando esto porque queremos ya que en nuestros encuentros podamos aproximarnos a distintas visiones utilizando distintas herramientas, la numerología, el tarot, las conversaciones, las meditaciones, imaginerías, etcétera, y para hacer unos encuentros que sean más útiles y más bellos y más agradables para todo el mundo, es bueno saber qué es lo que quieren. Más cercanos. Sí. Chévere. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao. Chao.